Complacidos se encuentren por acá en esta disertación, clase virtual sobre el proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta disertación virtual está orientada fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal 2, Derecho Procesal Penal 2. Estoy transmitiendo esto en Caracas en octubre de 2021 y de nuevo repito, estas clases virtuales las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera encontrar algún tipo de respuesta frente a la problemática del proceso penal venezolano, del derecho penal venezolano, del derecho penal constitucional. Bueno, mis estimados, habida cuenta que esta sería la segunda parte de una sesión que iniciamos el miércoles pasado en atención a mi condición de profesor frente a los alumnos de Derecho Procesal Penal 2 de la Universidad Santa María. Recuerden que esa primera clase, la inicial, la abordamos desde muchos puntos de vista, es decir, un punto de vista introductorio a la fase preparatoria del proceso penal venezolano, pero abordándolo en la idea que dicho proceso penal ha sido de alguna forma parcialmente reformado con la llamada reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal. Una reforma que tipo pan caliente pues está en la publicación que recién en septiembre se hizo del Código Orgánico Procesal Penal. Casi una veintena de artículos han sido reformados. Algunos tienen la incidencia con respecto a esta fase preparatoria, pero lo aclaro porque si fundamentalmente esta sesión tiene una finalidad, digamos, académica, fundamentalmente frente a mis alumnos de pregrado, aun cuando queda ubicada en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera acceder y que ya se trataría de profesionales o alumnos de otras universidades o inclusive alumnos de posgrado o abogados en ejercicio o miembros del sistema de justicia, van a tender a encontrar, ¿verdad?, una orientación un tanto normativa del asunto. Pero de nuevo lo repito porque lo estoy haciendo en función del temario de un programa de la Universidad Santa María. Entonces no quiero, y estoy un poco esperando pues que se vaya incorporando la mayor cantidad de alumnos que tengo aquí ubicados en mi canal en el Zoom. Es la idea que ese proceso penal está dividido en fases procesales, siendo que esa fase inicial es la fase preparatoria. Se abordó la referencia normativa de para qué sirve esa fase preparatoria conforme lo establece los artículos del 262 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Hay una norma que es muy interesante, ¿no?, que es propiamente ese artículo 262, cuando establece que la finalidad de dicha fase preparatoria es obtener la verdad. Entonces se vuelve un tanto óntica, ¿no?, dicha finalidad normativa, obtener la verdad. Entonces el concepto de la verdad como una referencia, digamos, epistemológica de un hecho, pero de un hecho que tiene una pretensión, porque no es solamente una verdad de contenido histórico, no es una verdad con una finalidad cultural, sino es una verdad dentro de una orientación pretensiva. Hay una pretensión procesal de alguien en el sentido que está calificando esa verdad a un determinado propósito, a un propósito de sanción, por una parte, o a un propósito de defensa, por otra parte, pero también hay un propósito apreciativo de la prueba de parte del juez
que va a evaluar esos elementos de convicción. Y como si esto fuera poco, aunque se diga que la fase preparatoria lo que sirve es para recoger esa investigación que haga sustentar una convicción positiva del fiscal y acusa, o una convicción negativa del fiscal y solicita el sobreseimiento, en el ejercicio de la profesión, fundamentalmente en nuestra idea está que la fase preparatoria es la fase de la coerción, porque es allí donde fundamentalmente se decide si lo que se dicta es una medida judicial preventiva, privativa de libertad, o si lo que se dicta es una medida cautelar sustitutiva. Vamos que a mí no me gusta hablar esto en una perspectiva así, digamos, tan formal, tan de teoría del proceso. Tan no es cierto lo de que esto simplemente aboga a una teoría del proceso, que estamos amaneciendo de lo que ocurrió anoche, en la cual un procesado que ha tenido más de 10 años bajo la dirección de ese proceso por parte de un órgano público, bueno, fallece bajo esa sujeción pública al cuidado de cautelados, de coercionados o de penados. Entonces, el asunto se las trae. Es decir, el tema de la libertad frente al proceso penal no es un tema baladí, no es un tema de poca monta. Y es que dicha fase preparatoria se ubica esencialmente en el momento del dictado inicial, de la referencia inicial con respecto a la coerción. Pero es que además hay otro detalle interesante, que dicha fase preparatoria, al igual que la siguiente fase, que es la fase intermedia, va a ser asumida por el juez de control. Y entonces la palabra resulta como obvio, ¿ok? En una referencia personal, tú dirás, bueno, perdóneme la frase vieja, ¿no? Cuando yo era muchacho, en las calles, en los barrios, se hablaba una palabra, es decir, el que era novio tuyo, no decían, oye, esta es mi novia, decían, este es mi control. Decían, una palabra viejísima, se le cae la cédula a uno, ¿verdad? Me la controlé o me lo controlé, es mi control, así se decía, ¿ok? Así como en el ámbito, en el argot, digamos, procesal de los presos, dice, esta es mi causa es el que está conmigo en el proceso, esta es causa mío, ¿ok? Así, bueno, entonces uno habla de control. ¿Qué controla el juez de control? Que es el que asume la fase preparatoria. Bueno, fundamentalmente el control de las garantías. Se llama el control de las garantías procesales. Pero esa explicación a mí me gusta poco, porque pareciera que si el juez de control, el que asume la fase preparatoria, la fase inicial, es el que asume el control de las garantías, pareciera que a los demás jueces que van a intervenir en ese proceso, que sería el juez de juicio y el juez de ejecución y los jueces que integran la Corte de Apelaciones, no asumen un control de las garantías. Tan igual se le exige el llamado control de las garantías al juez de control y al juez de juicio o al juez de ejecución o a los jueces que integran la Corte de Apelaciones. Pero es que además de controlar las garantías procesales, se incorpora un nuevo concepto, que es el control de la acción, el control de la acción penal. Si la titularidad de la acción penal descansa en el fiscal del Ministerio Público, conforme lo establece el artículo 285 en su numeral 3 y 4 de la Constitución, el artículo 111.11 del Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, es decir, la titularidad de la acción ejercida por el fiscal del Ministerio Público, bien sea en un adalid de imputación primero o de acusación después o de probanza con posterioridad, entonces el juez no está pintado en la pared, no es un elemento decorativo, ornamental. Es decir, el juez asume la dirección del proceso, pero fundamentalmente el control de la acción por parte del fiscal del Ministerio, contra la pretensión del fiscal del Ministerio Público, para rebatir, por ejemplo, los elementos integradores de la imputación. Oye, ese hecho no reviste carácter penal,
Oye, esos elementos de convicción no sustentan el hecho. Oye, ese hecho en una perspectiva formal no se le es atribuible a quien tú estás señalando como imputado. Entonces, llamado control judicial de la acción. Entonces, sería de dos formas denominar a ese juez de control. Porque controla la garantía, no siendo el único, pero también en la asunción que es el que asume el control judicial de la acción para tratar de mantener ese clima adversarial que es tan caro en un sistema acusatorio. Allí está el 18. Todo el proceso es contradictorio del Código Orgánico Procesal Penal. Oye, ¿será contradictorio porque se contradice en sí mismo? Porque no lo entiendo. No, sino que hay dos partes enfrentadas. ¿Ok? Es un sistema adversarial, es un sistema de pretensiones. Entonces, esa fase preparatoria, si todo el sistema es contradictorio, le va a servir a ambas partes. Si los elementos de convicción que se obtienen sustentan la acusación, sustentan la imputación, bueno, le sirvió al Ministerio Público. Pero si dicha fase preparatoria también permite obtener elementos de convicción de descargo, también le servirá a la defensa y al procesado. Pero también le podrá servir a la víctima, que tampoco está pintada en la pared. Es más, esto debería llamarse derecho victimal y no sé por qué se llama derecho penal o derecho criminal. Si quien es ofendido directamente por el delito es la víctima, pues tiene una significación dentro de ese proceso. Si me pides teoría del proceso, se habla en la expresión litis consorcio activo. Fiscal y víctima están, digamos, en la misma esquina de ese round, de ese escenario, ¿ok? Para pretender una respuesta de sanción frente al procesado, quien deja de ser un objeto y sea un sujeto en el propio proceso. Bueno, entonces ya más o menos esto lo habíamos referido en la clase inicial, ¿ok? La del pasado miércoles, pero yo creo que ya es momento en que asumamos esta fase preparatoria en una perspectiva gráfica. Es decir, no quedarnos en el abedul, en la caoba, en el apamate, en el árbol individual, sin perder la noción del bosque. Yo les decía a ustedes que el proceso está repleto de procedimientos. Y los procedimientos están repletos de fases. Y las fases procesales están repletas de incidencias. Y esas incidencias están repletas de actos procesales. Y los actos procesales están repletos de formas procesales. Por lo tanto, tratemos de ver a partir de esta lámina que les voy a colocar la fase preparatoria en un sentido global, entendiendo ustedes cuáles son los elementos que la integran esencialmente. Pero claro que esta lámina tiene una perspectiva, digamos, dinámica del asunto, porque tiene una noción flujográfica, un flujograma, lo que va antes y lo que va después, en un desarrollo, digamos, de acto procesal. No hay nada menos estático y sí más dinámico que el proceso. Una serie de actos procesales que en seguidilla se siguen uno detrás del otro con una finalidad. El ulterior no se puede realizar si el anterior no se ha hecho. Hay actos procesales posteriores, hay actos procesales anteriores, y el que está al lado mío es el acto procesal coetáneo, porque se está realizando contemporáneamente, al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, la asistencia a una audiencia sería un acto procesal contemporáneo o coetáneo, porque está asistiendo a la misma audiencia el procesado, el defensor, el fiscal al mismo tiempo. Pero obviamente la presentación de la acusación no es un acto procesal coetáneo o contemporáneo, es individual, es solitario. Es como cuando vas al cine solito o vas al cine acompañado.
La presentación de la acusación es un acto procesal solitario. Y tú dirás, pero es que si la víctima también presenta acusación, no acompaña al fiscal. Pues no, el fiscal presenta la acusación y una vez notificada la presentación de la acusación, le nace el derecho a la víctima de presentar la acusación particular propia. A lo mejor será un problema de horas o de minutos. A las 8:30 el fiscal presentó el suyo y a las 9 presentó la víctima su acusación particular propia. Pero el código exige una sincronía, porque es la notificación a la víctima de la presentación de la acusación la que le origina el derecho a presentar la acusación particular propia. Entonces veamos esto, digamos, en una noción flujográfica del asunto. Y obviamente ante ustedes tienen lo que se denomina la forma de inicio del proceso. Si la fase preparatoria es la fase inicial del proceso, estaríamos hablando de forma de inicio de la fase preparatoria. Por un lado, nos vamos a encontrar al delito. Pero hay tantos delitos escondidos entre cielo y tierra. ¿Ok? ¿Cuántos delitos no habrá escondido que nadie se haya ocupado de su conocimiento? Y por lo tanto, es el conocimiento del delito lo que hace activar el proceso. Es el conocimiento del delito lo que hace abrir la puerta de la fase preparatoria. En la sesión anterior, yo te hablaba que la llave de acceso a la fase intermedia es la presentación de la acusación. Y te decía que la llave de ingreso a la fase de juicio era el dictado del auto de apertura a juicio. Por lo tanto, ¿cuál será la llave de ingreso, la forma de inicio de la fase preparatoria? Aquí el problemita, mis estimados, es que no hay una llave, hay un llavero completo. ¿Ok? Hay un llavero completo porque hay muchas formas de iniciar dicha fase preparatoria a partir de lo que se denomina el conocimiento del delito. Cuidado si me interpretas que la forma de inicio de la fase preparatoria es el acto de imputación, bien sea la imputación formal o la imputación material. Pues no, previo a la imputación, anterior a la imputación, el conocimiento del delito que se va a imputar es lo que hace nacer la fase preparatoria. Yo te decía en la sesión anterior que lo fácil es decir cuándo culmina la fase preparatoria. Culmina con la presentación de la acusación como acto conclusivo de dicha fase preparatoria. Me convenció todos los elementos que obtuve en dicha fase preparatoria. Ella debe ser finita, no infinita. Y como me convenció, presento la acusación. Pero previo a esa conclusión, ya me lo estás matando si ni siquiera nació. Ya que por lo menos nazca. Entonces, el nacimiento de dicha fase preparatoria a partir del conocimiento del delito. Es decir, por un lado nos vamos a encontrar al delito. El conocimiento del delito activa el proceso. ¿Ok? Es como aquella pasta de diente que sale del tubo y que más nunca va a regresar a él. Es como aquel proyectil que sale eyectado del arma de fuego y que más nunca a él va a regresar. O sea, el conocimiento del delito es lo que hace activar el inicio de dicha fase preparatoria. Por eso que aquí se habla conocimiento de. 3 serían las formas de ese conocimiento del delito. Uno es la flagrancia, es decir, el conocimiento del delito que ha sido realizado de forma flagrante. Esa flagrancia está descrita en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. A mis alumnos de la Universidad Santa María les digo que aquí en esta clase de hoy
no voy a ahondar mucho en el tema de la flagrancia, porque la flagrancia la tienen en un tema posterior, el tema 3 o el tema 4 del temario. Pero es importante abordarlo solamente en una perspectiva general. Decir que el código concibe dos tipos de flagrancia. La flagrancia en la cual alguien percibe la comisión de un delito y de inmediato aprehende a quien ha sido percibido en la comisión de este delito. Propia, simple, llana, percibe y aprehende, con H en el medio. ¿Cómo uno percibe las cosas? Uno percibe las cosas a través de los sentidos. Oye, lo estoy viendo, lo estoy oliendo, aquí como que, no sé, como que mataron a alguien, ¿ok? Lo estoy escuchando. Socorro, socorro. Hasta lo estoy tocando. Hubo una vez un famoso testigo acá, en un famoso caso en Venezuela, que el fiscal general de la República de entonces, los fiscales ahora dictan tuit, ¿verdad? Publican tuit en donde hablan de las causas de muerte de procesados bajo la dirección del propio Estado. Bueno, ese testigo estrella que parece que vio, olió, escuchó, en fin. Entonces, flagrancia propia, percibe y aprehende de inmediato. Yo les hablaba a ustedes que hay actos procesales anteriores, actos procesales posteriores, actos procesales contemporáneos. Aquí es sin fórmula de dilación. Todo inmediatamente, coetáneamente. Percibo y aprehendo. ¿Ok? Y también hay otro tipo de flagrancia concebido por el COP, que es la llamada flagrancia impropia o cuasi flagrancia. En esa cuasi flagrancia o flagrancia impropia hay una percepción, se percibe la comisión del delito por parte de un sospechoso, se persigue, se percibe en primer lugar, percepción sensorial, se persigue y al final del camino se aprehende. La gran diferencia con respecto a la flagrancia propia es que en la propia hay percepción y aprehensión en el mismo momento, y el propio 234 permite hablar de otro tipo de flagrancia en la cual en el medio nos vamos a encontrar con una persecución. No establece el código cuánto debe durar esa persecución para que podamos seguir hablando de flagrancia. No sé, secuestraron a alguien en Propatria y la trasladan a Petare, y en ese trayecto de Propatria a Petare está de manera constante siendo perseguido por la autoridad policial. Todavía estamos hablando de una flagrancia impropia o cuasi flagrancia. Aquí el código exige que esa percepción ha de ser una percepción de los elementos activos o pasivos del delito. Activos, con los que se comete el delito. El arma, el vehículo. Pasivo, contra el que se comete. El elemento contra el que se comete el delito. Si se materializa externo a la propia corporeidad. La cartera, la valija, la joya. Entonces, allí en presencia de un delito de flagrancia, ahora que se está incorporando Jennifer García, hay gente aquí que llega a destiempo y las clases son desde las 4. Bueno, entonces, yo a los alumnos míos presenciales les digo, si son allá en la Universidad Central, que hay unos jardines, no me entren jardineados que entran así sigilosamente por el jardín. Ni hablar que entra por la puerta principal una vez que la clase comenzó. Aquí uno debería aplicar lo mismo. Bueno, entonces, y disculpen los que no son alumnos, pero que están escuchando esta clase, esta disertación. Bueno, señores, esa flagrancia impropia implica
el encuentro con esos objetos activos o pasivos del delito. Y no me voy a disgustar porque llegan tarde, porque ya estoy a punto de cumplir años, pues el 15 de octubre. Entonces, Dios mediante. O sea, hay que esperar a matricular. Bueno, entonces, resulta que conforme a la grafía que les mencionaba, ese sospechoso es presentado a la audiencia de imputación. A las 48 horas desde ser aprehendido ese sospechoso en la comisión flagrante de un hecho ilícito. Oye, pero yo no soy policía, yo no soy abogado. ¿Cómo voy a saber yo si lo que está cometiendo esa persona es un hecho ilícito? Inclusive los propios abogados, inclusive los que se dicen penalistas, no están al tanto de saber cuáles conductas, tantas conductas son tipificadas como un delito. Una vez alguien se puso a sacar la cuenta y le daba la bicoca de 1.200 delitos aproximadamente en el ordenamiento jurídico penal venezolano. La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento y dice el 60 del Código Penal. Oye, pero cuando yo he tenido la posibilidad de poder conocer tantos delitos, refutaría a alguien por allí. Entonces, alguna conducta que tenga la apariencia de un delito. Yo creo que con un razonamiento medianamente adulto, alguien sabe lo que es un homicidio y están matando a otro. O sea, lo que es un hurto, lo que es un robo, lo que es una violación, lo que es un secuestro, una extorsión. Claro que hay conductas en donde la duda se te renace, ¿ok? Entonces, qué sé yo, la persona que está en un hotel, regentando el hotel, recibiendo, el que está allí de guardia y escucha que en la habitación un hombre le pega a una dama, toma, y ella llorando, ay, no, que no, y aquel escándalo. Y entonces resulta que ante ese escándalo él abre la puerta del cuarto y ve una situación de violencia, pero la dama parece que está aceptando esa circunstancia de violencia. Es decir, es una relación íntima, consensuada, aún con violencia. Entonces, los extremos de la violación implica una aflicción de la corporeidad, pero sobre todo una aflicción de la voluntad de intimidad. Y resulta que aquí se está aceptando de forma violenta una aflicción o un acceso carnal con una finalidad concupiscente o lasciva consentida. Es decir, no es un delito contra la libertad sexual, hay un pleno consentimiento. Y ello, bueno, duda no habrá entre nosotros, alguien asumirlo. Pero si ese mismo que abre la puerta encuentra a una niña que está aceptando una práctica sexual violenta o no, bueno, no hace falta estudiar mucho derecho para uno asumir que por lo menos ese consentimiento pleno de un menor no está presente en esa relación por un problema etario, por un problema que está vinculado a la diferencia esencial entre alguien maduro, adulto, con respecto a un niño, a una voluntad que puede ser mediatizada por el tema de la diferencia de edades. Entonces, algo que asuma la característica de un delito. ¿Quiénes son los legitimados para aprender? Lo describe el propio 234 del COP en la flagrancia. Habla de la víctima del delito, el ofendido directamente por el delito, el clamor público sin que ello esté propiciando circunstancias de linchamiento, de abuso de autoridad, y la autoridad propiamente dicha, los policías de punto que asumen la prevención del delito. Entonces, esa es una forma de iniciar.
La otra forma de iniciar, que se muestra en la grafía, es lo que se denomina el conocimiento autónomo o la llamada noticia criminis, y más abajo yo coloco allí delito clandestino. Es decir, de alguna forma el Ministerio Público se ha enterado de la comisión del delito. Vamos, que ese Ministerio Público, yo siempre lo repito en estos cursos, no es un ente eunuco, es decir, como aquellos adornos que alguien tiene en las casas, el monito que no ve, que no habla, que no oye. Ese Ministerio Público ve televisión, lee prensa. Entonces, de alguna forma se entera de la existencia de un hecho que revista carácter penal y que sea un delito de acción pública. Debe visitar el SEBIN para saber si allí se está cometiendo algún tipo de delito. Entonces, pero también puede ser que la autoridad policial ponga en conocimiento a ese Ministerio Público. Tú sabes que en la lámina, y la gente lo suele denominar así, se habla del llamado conocimiento oficioso o autónomo. Ahora bien, la palabra no me gusta tanto porque lo oficioso dentro de la teoría del proceso alude al conocimiento, a la iniciativa que hace un juez. Y aquí no hay ningún juez que haya intervenido de forma alguna. En el caso de la flagrancia, ese sospechoso es presentado a las 48 horas ante el juez de control para que allí se realice el acto de imputación, o por lo menos así yo lo entiendo con la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, porque también allí en este mismo mes de octubre salió publicada una circular, la circular 2221 del fiscal general de la República, donde se dice que el acto de imputación tiene que ser en sede fiscal. Pero entonces uno dirá, inclusive para el que es encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito, el que es encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito, ser llevado a las oficinas de imputación que se encuentran en los diferentes circuitos o en los diferentes extensiones judiciales diseminados en todo el país, pues no podría ir por encima, no podría estar por encima una circular del Ministerio Público que el propio artículo 236 y 234, que es el que ubica el delito flagrante y la presentación ante el Tribunal de Control. Entonces, esa imputación por la comisión flagrante de un hecho ilícito ante el Tribunal de Control. Pero estábamos hablando de otra forma de inicio. La forma de inicio que es el llamado conocimiento autónomo. Allí el Ministerio Público se ha enterado de la comisión de un delito en la cual no hay un sospechoso. Se conoce las resultas del delito, pero no se sabe quién lo cometió. Entonces el órgano policial, el órgano auxiliar, lo participa al fiscal del Ministerio Público en las 12 horas siguientes desde que ha conocido ese delito. Fíjate que en el caso de la flagrancia se habla de 12 más 36. 12 más 36 suma 48. 12 horas del conocimiento del delito y de su aprehensión por el clamor público, por la autoridad policial o por la víctima para colocarlo ante el fiscal del Ministerio Público. Y ese fiscal del Ministerio Público en las 36 horas restantes presentar en la audiencia de imputación al sospechoso. Ahora, en el llamado conocimiento autónomo, esas 12 horas iniciales son las 12 horas en las cuales el policía que se ha enterado de la comisión de un delito lo participa al Ministerio Público para que ese Ministerio Público dicte lo que se denomina el decreto de proceder.
o la orden de inicio. ¿Orden de inicio de qué? Bueno, de la investigación de dicha fase preparatoria. Puede ser que el Ministerio Público se haya enterado individualmente, personalmente, de la comisión del delito, sin que se lo haya participado el policía. Pero el policía, si lo conoce, se lo debe participar. Y de inmediato, ese fiscal dicta esa orden de proceder, decreto de proceder, y que mal debe ser denominado auto, porque solamente los jueces son los que dictan los autos. Los jueces, conforme al 157 del COP, dictan autos y sentencias. Y los autos y sentencias se parecen mucho, sobre todo los autos con trascendencia, porque deben estar motivados. Una narrativa, una parte motiva de derecho y una parte dispositiva, lo que se dispone, lo que debe ser ejecutoriado o ejecutado. Entonces, decreto de inicio. Y la verdad, les manifiesto que vamos a continuar hasta las 5:30 en la segunda parte de esta sesión de hoy, y que van a ingresar con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta misma sesión. ¿Ok? Entonces, ese decreto o esa orden de inicio no es a los fines de obtener un posgrado en criminalística. Va a ser para individualizar a alguien. Ya no hay nadie individualizado. En la flagrancia sí. Es más, hay un aprehendido, un sospechoso. Aquí no. Aquí se conocen las resultas del delito. La vidriera rota, la cuenta vaciada, el muerto en la calle, tirado en la calle, la droga camuflajeada detrás de una computadora. Entonces, aquí la investigación es a los fines de una individualización. Bueno, concluimos esta parte de esta relación de la fase preparatoria. Ingresan de inmediato con las mismas coordenadas. Gracias.